Luciano, ¿sabes si el doctor ya entró? Sí, sí, estoy escuchando Ah, ya. allá. Bueno, compañera, ¿podría ir a la diapositiva de tratamiento, por favor? Gracias. En tratamiento y prevención, los antibióticos y el tratamiento de apoyo son eficaces si la peste es diagnosticada a tiempo. Si no se trata de la peste neumónica, puede ser mortal a los 18 o 24 horas de inicio de la enfermedad. Pero los antibióticos utilizados habitualmente con la enterobacteria, que son bacilos gram negativos, pueden curarla si se administran con prontitud. Tomar precauciones contra las picaduras de pulga y no manipular cadáveres de animales, que también debe evitarse con todo contacto directo con tejidos y líquidos corporales infectados. Es decir, que hay que tener una prevención en cuestión de alimento, que puede ser que esté infectado con estas tres clases de bacterias de Yersinia, y más que todo lavado de manos habitualmente al consumir algún alimento o acercarse a algún animal. Eso sería todo, doctor. Ya con las dificultades que hemos tenido con el internet, de todas maneras está razonablemente. Pediría que volvamos a pantalla completa, por favor, si se puede. La compañera que nos está ayudando, que creo que es Georgina. Doctor, disculpe, ¿cómo quiso la presentación de la pantalla? Arriba, en la parte de arriba, fíjese, hay una, ahora sí, entré en pantalla. Ya, entonces, como ven, con las dificultades que hemos tenido, pero bien documentado el tema, sin embargo, faltó un poquito más énfasis en animales. Claro que la especie preponderantemente importante en este género es la Yersinia pestis, que como lo he explicado, ha sido responsable de pandemias en diferentes épocas de la vida, inclusive antes de Cristo y después de Cristo en diferentes oportunidades, con muertes de más de 50 millones de personas en Europa. Entonces, una de las pandemias más reconocidas. Pero también la enterocolítica y la pseudotuberculosis tienen que ver con enfermedades graves en animales, particularmente la enterocolítica tiene que ver con problemas de infecciones a nivel de ganglios linfáticos, eh, provocando serios problemas o trastornos como ser diarreas profusas. Los cerdos son los más frecuentemente infectados y los propios cerdos son los que diseminan con mayor facilidad la enfermedad, inclusive a través de sus heces contaminan diferentes ambientes, pero se sabe también que allá en las granjas donde hay la enfermedad, la carne de estos puede difundir la enfermedad, sobre todo cuando se consumen carne de cerdo insuficientemente cocinada o cocida. Entonces, estos pueden ser fuentes. Se puede también afectar a otras especies animales cuando la bacteria entra en contacto a través del agua y alimento. En cuanto a la especie pseudotuberculosis, como su nombre lo indica, es una falsa tuberculosis, no es una tuberculosis, nada más que se le da el nombre de pseudotuberculosis, porque las lesiones que provoca afecta a los nódulos linfáticos y estos tienen la apariencia de la tuberculosis, son muy parecidos, recordando que no es una tuberculosis en sí, sino que tiene un parecido con las lesiones provocadas por esta grave enfermedad que es la tuberculosis. Y esta afecta en particular a diferentes especies animales, provocando lesiones en cadenas ganglionares. Ambas, como lo explicaba la compañera, y sobre todo la enterocolítica, afectan al humano. Es decir, que a través de comidas contaminadas, inclusive decía de leche y de derivados de la leche, la bacteria puede
difundirse y provocar también trastornos digestivos en las personas a las que afecta. El cuadro se puede agravar, sobre todo cuando hay demasiada eliminación de fluidos, o sea, mucha diarrea y problemas así, lo cual puede llevar a la muerte a la persona. Inclusive en lugares donde se riegan verduras con aguas negras, es muy peligrosa la presencia de esta enfermedad. Y finalmente, de lo que habló de la enfermedad que afecta, que provoca la Yersinia pestis, evidentemente bajo tres formas clínicas se puede presentar. Una bubónica, bubónica que se llama, en la cual la afección está principalmente a nivel de ganglios linfáticos o bubones que se inflaman y drenan un líquido esponjoso, de ahí donde viene el nombre de bubón. La otra sería la septicémica, que provoca una diseminación de la bacteria a través de la sangre. Y la otra sería la pulmonar, que es también tremendamente peligrosa, que se infecta la persona, especialmente cuando por vía aerógena, por el aire, se inhala la bacteria y va y se ubica a nivel pulmonar, provocando serios problemas en la salud de los humanos. Bueno, la importancia radica evidentemente en la zoonosis que producen las tres especies. Si hubiera preguntas respecto a este tema, que lo veo por lo que vi, está muy bien fundamentado y muy bien manejado por las compañeras. Doctor, cuando se dice que el tratamiento es eficaz cuando se logra diagnosticar a tiempo, quiere decir que una vez que ya la enfermedad está avanzada ya no se puede hacer nada. O sea, lo dice con claridad, si el tratamiento es pronto, temprano, los antibióticos actúan rápidamente, pero si el tratamiento ya está a destiempo, lógicamente ya hay una invasión, hay una septicemia, decía la compañera. Hay una septicemia que quiere decir ya se distribuye la bacteria en todo el organismo y ahí se hace difícil el tratamiento, o sea, sobre todo la recuperación. Muchos casos terminan en la muerte debido a que ya el tratamiento es a destiempo. Ya no funcionan los antibióticos con la prontitud que uno esperaba. Bien, creo que no hay más preguntas. Entonces iremos directamente a, como está ya de maestra de ceremonia Georgina, a compartir y a presentar el tema Escherichia, porque ya Proteus fue presentado por Lucía, ya presentaron Klebsiella, Yersinia, Escherichia, por favor. ¿Pueden ver la pantalla? Está bienísimo, se ve Sí bien. se ve. Ya. Disculpe, ¿el compañero Rudy está? ¿Me escuchas? Sí, aquí estoy. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Sería ideal los que tengan pantalla, cámara, por favor que aperturen su cámara para que yo los pueda ver, porque así se entiende mejor a lo que, no solo para mí, sino para los compañeros. Eso, ahora sí. También si puede, Burgos también si puede hacerlo en su momento, cuando le toque hablar, está bien. Adelante, Dayana. Perdón, Georgina. Perdón, Georgina. Adelante. Bueno, va a empezar mi compañero Rudy, doctor. Ah, perfecto. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, doctor. Nosotros vamos a hablar sobre el género Escherichia. El género Escherichia es una bacteria perteneciente a la familia
Enterobacteriaceae. Es una bacteria gram negativa. La Escherichia proviene de vitamina K, que son para su huésped. En este género la más importante es la Escherichia coli, que vamos a tratar de explicar esa. En su género, la Escherichia coli, más atrás ponelo, Georgina, porfa. En su género de estudio de la Escherichia coli, la Escherichia coli es un bacilo gram negativo que también pertenece a la familia Enterobacteriaceae. No forman esporas, son anaerobia facultativa. En algunos serotipos pueden causar infecciones, enfermedades como diarrea, infecciones urinarias y también meningitis. En su ambiente de la microbiota intestinal de animales y en seres humanos. Esta enfermedad no ocasiona casi nada en los animales, pero los animales les sirven de portadores. Esta bacteria más se encuentra en los bovinos, en los venados, en los perros, en las aves, y también se encuentran en sus heces. El siguiente. En un poco de su historia de este género, que fue descubierta en 1885 por el pediatra, no se ve muy bien, por el pediatra alemán Escherichia. Es que no se nota muy bien, doctor, por la luz. Si quiere apagar, entonces apague si le interfiere la cámara. Ya. Esta bacteria inicialmente fue aislada y descubierta en 1885 por el alemán Escherichia, que demostró que su existencia como huésped habitual en el intestino era causada. Esta bacteria fue denominada Bacterium coli común, que se puede traducir como bacteria común del colon. En 1919 fue denominada definitivamente en homenaje a Escherichia como la bacteria que se convirtió rápidamente en la familia del género Enterobacteriaceae. El siguiente. El siguiente, Georgina. En su rango taxonómico, en su dominio es bacteria, en su reino también bacteria, en su filo es Proteobacteriae, su clase es Gamma Proteobacteriae, su orden es Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae y género Escherichia, en su especie es la Escherichia coli. En su especie patógena de la Escherichia coli, tenemos la Escherichia coli uropatógena, que es una de las principales causantes de infecciones del tracto urinario. También tenemos la Escherichia coli enterogenética, que es la que causa más común en la diarrea del viajero. Y la Escherichia coli, que es la constante de enterohemorrágica. En otras especies saprofitas de la Escherichia tenemos también la Escherichia fergusoni, tenemos la Escherichia vulneris, Escherichia alberti y la Escherichia hermani. La Escherichia fergusoni es una bacteria gram negativa en forma de bastón que fue aislada de septicemia, de infecciones sistemáticas. La Escherichia vulneris también fue aislada de los humanos con heridas de infecciones, que más también es causada en los humanos. La Escherichia alberti
fue aislada de niño por causas de diarrea. Y la Escherichia hermani fue aislada de líquido ceforraquídeo de aislamiento causantes de septinas de infecciones. También existe la Escherichia beatle, que solamente se la ha encontrado en las heces de las cucarachas. El siguiente. En su hábitat y ecología, tradicionalmente se considera que el hábitat natural de la Escherichia coli es en el colo de mamíferos y aves. En consecuencia, las Escherichia coli ambientales se interpretan como resultado de contaminación fecal y se sospechaba que no se podían reproducir en el medio exterior. Sin embargo, resultados recientes indican que existen cepas de Escherichia coli que ocupan otros nichos diferentes al colon. Entre estas destacan la Escherichia coli patógena, que pueden habitar en otras partes de la microbiota digestiva, en la sangre, en el tracto urogenital y en ambientes secundarios. Se ha encontrado que las cepas de la Escherichia coli más habitan en el agua, en el medio ambiente, en alimentos contaminados y microbiota intestinal. En los factores de virulencia de la bacteria, en su multiplicación bacteriana tenemos la fisión binaria. La fisión binaria es la que consiste en la duplicación del ADN requerida del citoplasma, dando lugar a 2 células hijas. También se divide en cada 20 minutos. Su temperatura interna y externa es menor de 70 grados. En su virulencia, la Escherichia coli está dividida por sus propiedades virulentas, pudiendo causar diarreas en humanos y en otros animales. Otras cepas causan diarreas hemorrágicas por virtud de su agresividad, patogenidad y toxicidad. A ver un poquito. A ver, vuelva, déjela ahí. Un poquito aclaremos ahí. No, dice, los factores de virulencia hay que entender que son qué es lo que hace la bacteria para causar daño en el organismo del animal. O sea, qué acciones, qué estructuras de la bacteria, qué toxinas, qué enzimas utiliza para causar ese daño en el animal. Y dentro de esto, la E. coli, la Escherichia coli, uno de los factores de virulencia más importantes lo tiene en su fácil multiplicación bacteriana. La hemos puesto como ejemplo, que es una bacteria que necesita a veces 5 minutos para una nueva generación. O sea, está entre las bacterias que más rápidamente se multiplican. Y eso es un factor de virulencia, es un factor a favor de la bacteria para causar daño. Independientemente, claro que lo hace por división binaria, por simple fisión o división binaria, como dice ahí, pero aquí lo que se está resaltando como causa patógena importante es la capacidad rápida de multiplicación e inclusive la capacidad rápida de invadir tejidos. Entonces, esto en cuanto a temperaturas externas no se entiende. Lo que debe de decir claramente que ella es capaz de sobrevivir en temperaturas que van de 0 a 70 grados, ¿verdad? Entonces, sería absurdo pensar en la temperatura que tiene la Escherichia coli, no, eso no se va a ver nunca. Entonces, se está refiriendo a que es una bacteria altamente resistente a las condiciones ambientales, y es por eso que abunda esta bacteria, como explicaba en el hábitat y ecología anteriormente, ¿verdad? Hay evidentemente cepas de Escherichia coli que no causan daño, que son enteramente saprofíticas, pero hay otras que debido a sus componentes antigénicos, tanto de su citoplasma o soma, como de su cápsula, como de su cápsula y de sus flagelos, que aprovechan para provocar daño mayor en el organismo de los animales. Y no es cierto que solamente las personas se ven afectadas. Las
casi todas las especies animales se ven afectadas de lo que llamamos las famosas colibacilosis en las aves, en los pollitos bebés, en los pollitos recién nacidos y de la primera semana de vida. Es fatal cuando entra una colibacilosis. En cerdos de recién nacidos también, en terneros es un problema que se llama neumoenteritis. Seguramente eso lo veremos en revisión de enfermedades, pero lo que quiero yo resaltar, perdón, lo que quiero resaltar ante ustedes es que si bien es un habitante normal y que muchas cepas son saprofíticas, hay cepas, como lo estaba mencionando ya, que enteropatógenas, enteromorrágicas, enteroagregativas, en fin, hay cepas que actúan a diferentes niveles del organismo animal, provocando serios problemas infecciosos que en muchos casos llevan a la muerte. Siga, por favor. Está bien, doctor. La Escherichia coli también en sus antígenos también muestra antígeno H flagelal, que en su variante pueden ser en 75 variantes. También antígeno K capsular, que en su variante pueden ser 102. En antígeno somático, que en su variante pueden ser 167. Y en antígeno fimbria, que en su variante pueden ser 12. Sí, lo que está explicando ahí el compañero, no lo pase, por favor. Está explicando nuestro compañero Burgos es que existen serovariantes de acuerdo a los componentes antigénicos que tiene la pared de estas bacterias. Y muchas de esas cepas de serovariantes, una gran cantidad, 75 cepas diferentes, tienen antígenos flagelares, 102 antígeno capsular, 167 antígenos somáticos y inclusive 2 antígenos fimbriales. O sea, esto es lo que hace que se encuentren serovariantes, o sea, variantes serológicas de la bacteria. En otras palabras, una Escherichia coli que presentan diferentes cepas que de acuerdo a sus componentes antigénicos varían entre ellas. Y eso es lo que está manifestando en ese cuadro que está mostrando el compañero. Siga, por favor. Su producción de toxinas tenemos la Shigella. Estas son producidas por algunas cepas de Escherichia coli que difieren en solo aminoácidos y tienen 56% de identidad de secuencia. No son toxinas que destruyen, son toxinas que destruyen enterocitos. Los enterocitos son las células del intestino, ¿verdad? Entonces, hay una toxina potente que primero se la conoce que es producida por esa bacteria del género Shigella, pero que también las E. coli tienen esa capacidad de producir la toxina Shiga, que es tremendamente patógena porque logra la destrucción de las células del intestino, los enterocitos. Sí. En su característica celular, las Escherichia coli son bacilos largos, son gram negativos, aerobios y anaerobios facultativos, miden 0,5 centímetros, 0,5 Micras. micras de ancho y por 3 micras de largo. Son móviles, poseen flagelos períticos, fimbria, no forman esporas, tienen cápsula excepto alguna, fermentan glucosa y lactosa, y su estructura antigénica forman catalasa positiva y oxidasa negativa.
Ya. Características de cultivo. La Escherichia coli tiene bastantes, los que busqué, medios de cultivo en los que se forma de mayor, perdón, Tranquila. Tan bonitas no las pase. Tan bonitas no las pase, por favor. Tan bonitas que están las fotografías, tan bonitos cultivos que es fácil de explicar, le voy a ayudar. La Escherichia coli no es difícil de cultivar. Se puede cultivar en la mayoría de los medios de cultivo. Crece con facilidad y crece rápidamente. Es una bacteria que a las 18 o 24 horas crece abundantemente, sea en medios de cultivo líquidos o sólidos. Como podemos ver en la pantalla, en el lado izquierdo está un cultivo en agar McConkey, donde por sus características de fermentar la lactosa forma colonias de color rosado. Sus colonias, si la agrandáramos un poquito más, vamos a ver que son circulares, son convexas, quiere decir que tienen una elevación en el centro, son lisas y brillantes. Y si las ponemos en contacto con agua oxigenada, muestran la presencia de catalasa, más al contrario no presentan oxidasa. Fermentan muchos azúcares, pero particularmente la glucosa y la lactosa. Al lado derecho tenemos un cultivo en un medio de cultivo llamado verde brillante, en el cual se pueden ver las colonias de un color característico verde metálico, de acuerdo al desarrollo en este medio de cultivo selectivo. Ahora sí, transforman los nitratos en nitritos, producen indol, y si bien son aerobias, también crecen como anaerobias facultativas. Ahí le ayudé a Georgina. Ahora, proceda. Gracias, doctor. Aquí podemos ver los medios de cultivo que el doctor ya había mencionado. El lagar embólico. Sus colonias miden de 2 a 3 milímetros de diámetro y tienen centros oscuros casi negros. Aquí se pueden observar. Y pueden o no presentar un brillo verde metálico. Mientras el agar McConkey se debe incubar entre 35 y 37 grados Celsius entre 18 y 72 horas. Aquí vemos los cultivos. El agar McConkey es un medio de cultivo sólido, sabemos. Lleva cristal violeta, es selectivo y diferencial y se inhibe en el crecimiento de bacterias gram positivas. Revisión de enfermedades. Generalmente esta bacteria Escherichia coli vive en los intestinos de humanos y animales sanos. La mayoría de sus variedades son inofensivas. Llega a causar diarrea en términos relativos. Algunas cepas peligrosas como Escherichia coli o 157H7. Es esta imagen que podemos observar aquí. Esa puede causar cólicos abdominales intensos y diarrea con sangre y vómitos. Aquí la podemos observar. Escherichia coli enterogénica. Es muy común en las granjas porcinas. El habitante normal es la flora intestinal, en este caso de los cerdos. Se elimina en grandes cantidades por las heces y no todas las cepas de la bacteria son patógenas. El riesgo de brote de colibacilosis en porcinos es en los recién nacidos, digamos en los que tienen de 2 a 3 días de edad. Aquí podemos ver en esta imagen y en estos de acá. Esta es una enfermedad bastante común en los cerdos. El Escherichia coli en caninos.
La bacteria esta es culpable de alrededor de la mitad del total de las infecciones urinarias en perros, ya que aquí, como vemos, lo que causa es una infección urinaria. Usualmente, este tipo de infecciones son causadas por la alteración de las defensas inmunológicas y permiten que las bacterias entren o lleguen hasta el tracto urinario de aquí de los perritos. Escherichia coli en aves. Bueno, aquí podemos ver colibacilosis aviar. En algunos casos, en aves adultas, como vemos aquí, en la región de la cabeza se detectan masas subcutáneas de exudado aerofibroso delgado, resultado de una infección local de Escherichia coli. Como podemos observar en esta imagen, aquí vemos los bultos y también aquí vemos estas aves que están retrasadas debido a la enfermedad respiratoria crónica compilada por micoplasma y Escherichia coli. Escherichia coli no puedo leer. Enteromorrágica. El origen principal de los brotes de Escherichia coli es la producción de toxinas Shiga. Son los productos de carne picada cruda o poco cocinada, la leche cruda y las hortalizas contaminadas por materia fecal. Bien sabemos que esta bacteria se sitúa en el colon, en la cavidad intestinal de animales en este caso, y debido a eso, si es que no se tiene cuidado con las carnes y todo eso, en especial con las carnes molidas, si es que no son higienizadas adecuadamente, pueden también llevar esta bacteria. Escherichia fergusoni, solo algunas cepas son patógenas, como ya habéis mencionado. Infecta heridas abiertas, esto quiere decir que pueden ser un poquito, se me fue la palabra, pero aprovechan el hecho de una herida abierta. Y causa bacteremia y también infecciones en el tracto urinario. Aquí podemos ver. Escherichia vulneris se asocia con mayor frecuencia con heridas al colonizarla. También es un patógeno oportunista. Esa es la palabra que no me acordaba. Oportunista. Gracias, doctor. Y Escherichia alberti se asocia con diarrea y gastroenteritis en humanos. Escherichia hermani, las más comunes son bacteremias, en tracto urinarias e infecciones en el sistema nervioso central. Aquí podemos ver algunas imágenes. Aquí podemos ver estas, son en aves, aquí en perritos y aquí en humanos. La bacteria, como dijimos, se ubica ahí, en el colon. Colibacilosis intestinal. En algunas de sus cepas pueden provocar infecciones en el tubo digestivo, en las vías urinarias y en muchas otras partes del organismo. Las infecciones se desarrollan al consumir alimentos contaminados, como la carne, ya había explicado, por el contacto con animales infectados, ya que saben bien, los animales van al baño y no se limpian, son animales. Y por la ingestión de agua contaminada, donde los animales pueden defecar en lugares donde hay agua. Esto puede ocurrir más en el campo, ¿no? Como sabemos, no hay agua potable y es más propenso a que las personas se puedan contaminar. Infección en el tracto urinario. Cuando llega a la uretra, cuando la bacteria llega a la uretra, puede ascender hasta la vejiga. Y una vez en la vejiga, se adhiere a las paredes de la misma, de la vejiga, y comienza a parasitarlo. Cuando esto ocurre, la vejiga se inflama, provocando generalmente dolor. Como bien he explicado esto en los perritos. Las bacterias estas, Escherichia coli, puede también causar infecciones que son las siguientes. Infecciones en la próstata, que son prostatitis, infección en la vesícula biliar, infecciones que se desarrollan después de apendicitis,
o diverticulitis, infecciones de heridas, incluidas las heridas producidas durante la cirugía. Por eso es que cuando se hace cirugía todo tiene que estar esterilizado porque tienen riesgo de poder infectar al paciente, sea humano o animal. Infecciones en úlceras de decúbito, estas son úlceras por presión. Infecciones en el pie de personas con diabetes. Sabemos bien que las personas con diabetes no pueden cerrar heridas, como las personas que no. En neumonía, meningitis en recién nacidos e infecciones en el flujo sanguíneo. Ahí está mi bibliografía. Es todo, doctor. Volvamos a la pantalla total. Ya, gracias, Georgina. Bueno, los temas de hoy día los hemos sacado de los pelos, primero porque yo no podía conectarme y segundo porque coincidentemente en su computadora de Lucía parece que ha sufrido algún desperfecto, pero esperemos que para la semana próxima esté todo ok. Preguntas acerca de este y del anterior tema si quieren. Preguntas acerca del género Escherichia y del género Yersinia. Doctor, la pregunta no es tan profunda, pero ¿cómo se pronuncia? ¿Escherichia o Escherichia o cuál sería la pronunciación correcta de la bacteria? La pronunciación correcta es Escherichia, ¿no? Pero normalmente muchos dicen Escherichia. Se Sí. acepta ambas. Ya, Lo doctor. correcto es Escherichia. Ya, Pero doctor. es Gracias. muy poco utilizado. Doctor, ¿qué tratamiento se usa para la Escherichia? Antibióticos, especialmente ciprofloxacina, norfloxacina, también algunas veces funciona la acitromicina, pero es muy fuerte a veces la acitromicina, es decir, ayuda a una rápida eliminación de líquidos y eso puede provocar otros daños concomitantes. Puede funcionar también la gentamicina, las aureomicinas, una serie de antibióticos que se pueden utilizar. Lo mejor es dar el antibiótico por vía parenteral, o vía intramuscular o endovenosa, pero eso se da más que todo en humanos. En los animales se la da por vía digestiva en el agua de bebida, porque a veces la infección en aves, por ejemplo, la infección afecta a varias aves a la vez y no va a estar haciendo el tratamiento individualmente, lo hace directamente a través del agua de bebida. Gracias, doctor. Ya, Dayana. Y un minuto que se va a cortar. Bueno, si no hay más preguntas, agradecidos con todos ustedes y nos encontramos con ustedes el día martes. Gracias, Lucía. Espero que solucione el problemita de su computadora. Se escucha de apenas su